¿Cómo llego a Hillesum? Eh, a través de una colega, creadora artística con quien yo estaba trabajando en mi propuesta de doctorado en creación artística en la Universidad de Aveiro. Y en una conversación me dice, Raquel, mira lo que estoy leyendo. Y me muestra por Zoom el libro de cartas y diarios de Etty Hillesum. Y como a mí siempre me interesó todo el tema de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que tenga que ver con material epistolar, dije, yo necesito leer esto. Fue una intuición, una primera pulsión. Y ahí mismo investigué, encontré su libro y cuando empecé a leer sus textos me fui directamente hacia el final, que es un hábito malo mío, y leí su última postal, en donde habla de la partida fue muy inesperada, mamá, papá, Milla están unos vagones más allá. Esto ocurría cuando ella fue deportada el 7 de septiembre de 1943 desde el campo Westerbork, donde decidió ser voluntaria hasta el final, el día que es deportada de Westerbork hacia Auschwitz. Y ella tira una postal por el vagón del tren, como tantos otros prisioneros, pero la de ella se encuentra meses terminada la guerra y llega a las manos de su amiga Christine van Nutten y le dice, la partida fue inesperada, de pronto llegó una orden desde La Haya, salimos del campo cantando. Para mí esa frase fue suficiente para saber que algo en mi propia vida había cambiado. Y empecé a hacer todo un trabajo de investigación sobre Hillesum, me fui a los Países Bajos, empecé a conocer a gente y autores, y así fue este primer encuentro con Hillesum. Y si tuviésemos que resumir su experiencia y su vida, ¿cómo podríamos hacerlo así por volver otra vez al inicio? ¿Quién fue? Uy, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Quién fue Etty Hillesum? A ver, Etty Hillesum fue una joven neerlandesa con una vida que tiene, que es como un pulpo, porque tiene tentáculos que la llevan a diferentes espacios de vida. Hace poco tuve la suerte, hace una semana, tuve la suerte de conocer a uno de los autores principales de Hillesum, el doctor Mainz Kostier, que ahora es un diácono en Fulda, Alemania, que me invitó a que hagamos un servicio meditativo con textos de Hillesum y música en yiddish. Y la razón por la cual quise conocerlo es porque él escribió sobre su espiritualidad y en relación al aspecto filosófico de Hillesum. Entonces, volviendo aquí en Hillesum, es un ser muy holandés, aunque ya no debería decir holandés, pero muy arraigada a su vida en Ámsterdam. Una mujer que surge de una familia asimilada, con un padre profesor de letras, una madre que escapando de un pogrom en Rusia eh, fue queriendo sobrevivir, termina pereciendo en la Segunda Guerra Mundial junto con Etty. En una familia de mucho conflicto, con dos hermanos, ella es la mayor de dos hermanos, un hermano que fue médico, pero a su vez tenía problemas psicológicos y estuvo internado varias veces. Otro hermano, el más joven, Misha, músico, pianista, prodigio, que ahora está siendo estudiado por musicólogos y con pocas obras que sobrevivieron. Y en todo ese ambiente complejo, ella siempre empezó, que lo dicen los cuadernos y cartas, empezó a querer primero ser escritora y querer ser testigo del momento en la vida que le tocó vivir. Estudió abogacía, estudiaba letras rusas
Y cuando empezó a sentir las posibilidades que se iban cortando para el pueblo judío, empieza a entender que algo cambia y esa sensación de asimilación judaica que siente al comienzo empieza a cambiar. En 1941 ella conoce a un psicólogo discípulo de Carl Jung que leía las manos, muy famoso, Julius Spier. Y cuando ella lo conoce, él se transforma en su mentor, amigo, amante, una mujer de muchísima pasión era Etty Hillesum. Ella se considera muy buena amante, además, fascinada por los textos, fascinada por el ser humano. Y en esta relación con Julius Spier, ella tiene la posibilidad de realmente adentrarse a sí misma. Y ahí es donde ella empieza a escribir las cartas y a tener una disciplina para consigo misma. Al mismo tiempo, ella quiere trabajar para el centro judío para poder trabajar como voluntaria en Westerbork y empezar a ayudar a la gente que venía en tránsito. ¿Cómo los ayudaba? Desde el día a día, llevar las maletas de las personas ancianas que llegaban, la gente que quería confiar en ella sus sensaciones de haber sido despojados de todo, poder ayudar a su familia, hasta que ella decide que quiere vivir en Westerbork hasta ser deportada. Entonces, y a medida que va haciendo todo este proceso, durante estos 8 cuadernos, se ve toda una transición de Etty, ego, inmadurez, a yo quiero entender al ser humano, poder mirarlo a los ojos en esencia y a pesar del horror, entender lo que es el perdón y por qué esto está ocurriendo. Y esa transición de esta mujer neerlandesa compleja, pasional, se transforma en un ser que nos hace ver al otro en el horror y poder sentir esperanza, amor y una forma diferente de poder ver el mundo. Y es ello y mucho más, es Etty Hillesum, es inspiración. Por eso es difícil hablar en tan poco tiempo de quién fue y por eso me fui y volví, porque inspira a tantos en esa corta vida de 29 años y en esa escritura de 3. Muy concentrado en 3 años, desarrollas toda su obra epistolar. En 3 años desarrolla toda su obra, que es toda esta compilación de los cuadernos que ella, como dije, eran creo 11 cuadernos, pero se pierden algunos, y las cartas que se fueron recuperando. Ella deja este material para ser entregado a su amigo, que también fue amante, Klaas Smelik, padre, a Klaas y a Jopi, Johanna, por si ella fallecía, por si ella era asesinada en el campo. Pero estas cartas quisieron ser publicadas en 1950, pero nadie las tomó en serio porque se decía que eran demasiado filosóficas, muy naïve y muy espirituales y no decían lo suficiente a nivel histórico. Se publicaron bajo otros nombres, en seudónimos, algunas de ellas, pero no fue hasta 1981 que Gert Garland, perdón, no sé si lo estoy pronunciando muy bien, pero él fue el primer editor
que se maravilló justamente por la poesía, por la poética, y para él Etty es una mujer que no hacía especulaciones con los sentimientos y con la vida, y dijo, esto es oro en polvo y hay que publicarlo. Y se publicó primero, por supuesto, en neerlandés, y no fue hasta el 2014 que Klaas Smelik Jr., que es el creador del Centro Etty Hillesum en la Universidad de Ghent, junto con el doctor Maens Costier, hicieron toda una edición de 2 tomos inmensos de la obra completa en inglés y neerlandés, donde está todo, 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 todo. Y ahora, por supuesto, ha sido traducida a diferentes lenguas, pero no fue un devenir simple el encontrar el material de ella. Es bastante desconocido en cualquier caso, por lo menos en España, ¿no? Entiendo que sí, y también en Sudamérica. De todas maneras, entiendo que es bastante desconocida en España y, y en otros lugares del mundo. De todos modos, cuando uno empieza a investigar, en todos lados del mundo hay alguien que se ha dedicado a Etty. Es decir, ella ha dejado, como Simone Weil, ¿no? Deja un mensaje que es tan necesario que hay instituciones católicas, instituciones zen, instituciones judaicas que han tomado la figura de Etty Hillesum, artistas, para sus creaciones. Cuando yo decido hacer una creación en función a Etty, porque siento que hay algo en sus palabras que a mí como mujer artista judía me atraviesan, por supuesto que empiezo a querer encontrar quiénes son los profesores o los estudiosos de Etty de primera mano, ¿no? Los que primero se encontraron con las cartas. Y así es que hago toda una investigación y empiezo a conocerlos en persona. Y hay, por ejemplo, una psicóloga en California que ha estudiado a Hillesum por décadas y su relación con Carl Jung y la relación con Julius Speer. Está Klaas Smelik, que fue quien tuvo las cartas. Hay una artista, Susan Stein, en Nueva York, que ha creado una obra maravillosa en función a las cartas. Pero lo más, y hay compositores que han hecho obras en función también al material de ella. Y de los puntos increíbles de Hillesum, yo hablando con Barbara Morrill, esta psicóloga en Nueva York, perdón, en California, me decía, las tantas voces de Etty, cómo a todos nos llega de una manera diferente. ¿Por qué yo elegí estos fragmentos y otros no por ahora? ¿Y por qué otra gente elige otros pasajes? Y todos tienen este punto común. Son muchas voces, pero a la vez nos aúna en una necesidad de seguir indagando en quién Etty Hillesum fue y encontrar esa riqueza profunda que tiene, porque nunca dejó de ser una mujer que vivía el día a día. No se convirtió en alguien que daba un lecture o alguien que se consideraba a sí misma, bueno, encontré a Dios y ahora les voy a explicar cómo es. No hay nada que sea yo les voy a enseñar. Es simplemente su manera de indagar en la vida, lo que creo que es tan llamativo. En ese sentido, la primera pregunta que tenía para prepararte es eso. Una pensadora religiosa, una escritura con una profunda conciencia judía. ¿Cómo interpretas la relación de Etty con el judaísmo? Interpreto a Etty en relación al judaísmo en su vivencia
diaria al comenzar a entender la exterminación inminente. Esto no fue, desde mi humilde entendimiento de las lecturas que voy haciendo y de los encuentros que voy teniendo y de los viajes que voy realizando, porque Eti habla a diferentes religiones. Sin embargo, en un momento claro, ella dice, hay un vamos a ser exterminados. Eso me queda claro. Y no quiero abandonar a mi pueblo. Y no quiero salvarme. Y voy a ir donde tenga que ir para acompañar a mi pueblo. Ahora bien, esto también está profundamente arraigado con el entendimiento, porque ahora uno lo mira para atrás y ve la historia y ve lo que pasó. Ella, que lo estaba viviendo en su momento, era el día a día de, no puedo ir a comprar más a ese negocio. No puedo usar más la bicicleta. Algo tan holandés o neerlandés como transportarse en bicicleta. O sea, fue entendiendo de a poco, física y mentalmente, lo que significaba que le vayan quitando los elementos con los cuales ella se identificaba como ser humano. Y ahí es donde empieza a relacionarse con, me están sacando también el aspecto judío, o lo estoy mostrando, o no me dejan mostrarlo. Y yo creo que ahí es donde ella dice, ¿no? Es como cuando uno cae en la cuenta que eso es quien es. Y ahí para mí es donde... Digo, los textos insisten en la libertad interior incluso en el contexto de campos de concentración, ¿no? Un paso más allá de lo que estamos hablando. ¿Puede ser esta actitud como una forma de resistencia espiritual judía? Ya enlazamos con lo que venías contando. Yo creo que es una... Sí, es una resistencia. Voy a ser honesta, no... Ella no lo... Cuando uno lo lee, creo que esto aparece tácitamente, esta resistencia. En algo interesante, algo muy interesante en relación a esto, es que su padre en un momento dice, perdón, pero es que me gusta la espontaneidad, pero su padre dice en un momento, si muchas personas pueden soportar esto, nosotros también podemos. Y esto fue justo después que en un momento determinado ella se entera que su padre está en una lista que va a ir a un tren que va a salir a un día siguiente, X. Y ella hace todo lo posible por querer sacarlo de la lista, pero no le dice nada mientras él lee una novelita francesa. Pero ella sí cuenta esto que acabo de decir, que él decía. Entonces, yo creo que hay una resiliencia concreta que tiene que ver con esto de muy arraigado en el judaísmo. Ella no lo dice necesariamente, querer tratar de encontrarlo me parece a mí que no corresponde desde, sí, acá lo puso, ¿no? Pero sí creo que está tácitamente, está implícito. Y más allá de todo, ella es una amante de la Biblia, la lee, la analiza, estudia la Torá,
estudia Dostoyevsky, estudia lo poético. Rilke es un gran faro en su vida. Es decir, lo judaico está impreso en cada poro de su ser. Y ella va hasta más allá, ¿no? Va hasta tratar de entender con este Dios que va encontrando, al cual va tratando de y tiene estas conversaciones profundas, constantes, que de hecho en una de sus cartas dice, abro la Biblia al azar y me encuentro con esto, el Señor es mi cámara alta, ¿no? O le pregunta a Speer, ¿a eso te referías con Dios? Este espacio interior con el cual uno se encuentra, y es como si alguien entra y se arrodilla dentro mío, y ese ser que se arrodilla soy yo misma. Entonces, vuelvo, creo que hay algo muy judío en la resiliencia, en el estudio, en la sensación de estudio, y ella va above and beyond, ella va a entender al otro, incluso cuando ella habla de, aunque haya un alemán, un soldado alemán que tenga una buena actitud, eso quiere decir que puede ser trasladado a la esencia de todos. O si un soldado alemán me pateara hasta la muerte, yo lo miraría a los ojos y le diría, hermano, ¿qué te ha pasado para actuar desde este modo? Entonces, hay mucho de tratar de encontrar un espacio mejor para el entendimiento de todos, a través de la sensibilidad, la lectura, la cultura. Entonces, sí, hay algo muy judío, pero hay algo muy humano. ¿Y qué te traes, viendo de esa humanidad, qué te traes tú de su palabra y de alguna forma que te hace inspirar todo tu trabajo y el contenido de todo este recital que sacas adelante? Hmm. Lo que me inspira de su trabajo, de su palabra, primero es que como una voz de la cual no hay referencia, no hay grabaciones, simplemente el saber del saber del saber que tenía un tipo de voz muy cálida, profunda, que hablaba con claridad, cómo sus palabras me golpearon el alma, o sea, fue como una ola. Y, y tuve la necesidad imperiosa la necesidad de querer saber más y de entender que yo quería decir esas palabras, pero no desde un lugar de, creo, estoy casi segura, no del ego de, ay, quiero hacer yo porque ahora, creación. No, fue una sensación física, si tengo que plantearlo de alguna forma. Fue una sensación de, leerla me dio una expansión muy profunda. Y ahí supe que quería poder decir sus palabras. Es como, no sé, hay un entendimiento, hay algo que me habla directo y que siento que tengo una conexión muy particular que no la he tenido con otros temas o con otros autores. Fue como no quiero decir un llamado porque suena raro, pero, pero hablando con otra gente que ha trabajado con Eti, entendemos en eso, es como, sí, es clarísimo, quiero hacer algo a través de su obra. Ahora bien, cuando yo estaba
10 meses pasados en Aveiro haciendo trabajo de laboratorio artístico, yo empecé a utilizar material en yiddish, que para mí fue una respuesta clara que por aquí iba mi creación. Y al mismo tiempo la encuentro a Eti, y es como cuando uno encuentra un tema de decir, por acá va mi trabajo. No sé, claro, así como mi hermano que se dedica a la mitocondria, me dijo, yo encontré la mitocondria, me encontró. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Eti y la música en yiddish me encontraron y fue claro que eso sí y lo otro no. ¿Habías trabajado antes con Mitocondrias no. Yiddish, con figuras de este estilo? ¿También has aproximado a otras figuras de la misma manera? ¿O cuál es tu proceso de creación en este caso? He trabajado mucho, en Estados Unidos me convocan muchos grupos de música barroca, que es lo que yo canto, para hacer barroco español, música sefardí, música en ladino y también música judeo-ashkenazi. Música en yiddish era algo que se escuchaba mucho en mi casa, es decir, Eufen Pripetchik es una canción que yo conozco desde cuando iba a la Nuarcioni e incluso más chiquita. Son obras que entran por ósmosis en la vida de uno, como creciendo también en una familia asimilada judía, pero hay cosas que ocurren y que están en el aire. Y de hecho, mi padre o mi abuela hablaba en yiddish cuando no quería que nosotros entendiésemos lo que estaban diciendo. Y por supuesto, los términos que ahora no voy a decir, pero que eran como las malas palabras que siempre daban como gracia. Entonces, hay una. En cuanto a repertorio, el repertorio judeo-ashkenazi estaba cercano a mi conocimiento por lo que yo hago como cantante. Y en la vida de Eti, la música era muy importante, principalmente porque la familia de Eti funcionaba como centro cultural alrededor de Misha Hillesum. Entonces, estaban siempre llevándolo para que dé conciertos en todos lados, la música estaba presente en la familia, en su área musicales y demás. Y ella habla de cuán importante, ella amaba a Bach, Beethoven, Schubert, y ella habla de que cuando escucha la música dentro de sí misma, sabe que está en contacto con Dios. Entonces, para mí, todas esas diferentes avenidas convergieron en mi creación. El trabajo de Eti más mi conocimiento de repertorio por mi carrera como cantante y hacia dónde fui con ello, y como creadora querer poner estos elementos juntos. El trabajo creativo de trabajar, de juntar poesía y música es algo que he venido haciendo de a poco. Es decir, mi trabajo como cantante fue ampliándose muchísimo a crear, a curar, a trabajar como colaboradora artística. Y esto va ahora ya enfilándose algo mucho más claro y profundo en mi camino. Y en particular, coges los textos de Eti, coges algo de su bagaje intelectual y los haces canción, los reescribes, los musicas. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en el recital de mañana? Bueno, el recital de mañana es un proyecto adyacente a lo que es mi creación artística de doctorado, con la cual estoy explorando y voy a continuar explorando los textos de Hillesum con improvisación vocal, con elementos de música ashkenazi, ¿no? Pero eso todavía está en proceso de por acá vamos. Y de hecho tengo un Erasmus para poder hacer esta exploración. Este proyecto en particular, Bajo un mismo cielo, surge de una necesidad muy profunda de querer sumar ahora
estas canciones que algún material yo ya conocía y otro me puse a investigar, junto con fragmentos de Hillesum. Bajo un mismo cielo, el título en sí mismo viene de un entendimiento de un texto de Hillesum que dice: no siento nostalgia, me siento en casa. Bajo el cielo me siento en casa. En cualquier lugar de la tierra me siento en casa. Si uno lleva todo en el interior, cada uno de nosotros hemos de ser nuestra propia patria. Ese texto a mí me tocó mucho porque yo soy inmigrante y nací con una valija bajo el brazo. Y esto de aprender realmente a sentirse en casa donde uno va, que tiene mucho que ver con la transición del pueblo judío también. Entonces, el material musical proviene de dos vertientes. Una son canciones de teatro en yiddish, porque entre guerra y después de la Segunda Guerra hubieron corrientes de músicos que viajaron tanto a Sudamérica como a Nueva York y crearon el teatro en yiddish, que están en Molly Picon, bueno, hay toda una cultura de la música de teatro en yiddish. Entonces, este material está ya escrito y editado y tiene un acompañamiento clarísimo. Entonces yo hago 4 de esas canciones, están incorporadas a textos. Otras canciones son canciones de guetos. Estas canciones de guetos fue complicado encontrarlas, porque hay alguien que fue sobreviviente de la guerra, que fue Shmerke Kaczerginski, que hizo como un trabajo etnomusicológico. Entonces, yo sabía que había tangos de gueto. Se llaman tangos porque tienen un aspecto de lo rítmico del tango y porque tienen un encuentro con lo melancólico, el estar en un estado de complejidad de vida y asimismo sacan una expresión particular. Es decir, tienen todos los ingredientes del tango que nace en Sudamérica y por supuesto que ya era conocido en los salones europeos. No es un género en sí mismo. Entonces, cuando yo escucho algunas de estas melodías, encuentro un CD en particular de una mezzosoprano, Lyoika Shakis. Me pongo en contacto con ella y le digo: ¿dónde encontraste este material? Ella está en París ahora. Al mismo tiempo hago más investigaciones y me encuentro con el libro. Hay solo una edición de este trabajo que hizo Kaczerginski, que fue ir a hablar con sobrevivientes de diferentes guetos y grabar qué canciones ellos se acordaban que escribían. Asimismo, él también escribió textos de algunas de estas canciones. Y se hizo toda una compilación solamente de la melodía. No están armonizadas y de hecho Yoika me dice: las canciones están en este libro, que yo al mismo tiempo ya tenía, y me dice: yo no te puedo pasar los arreglos porque fueron para mí. Entonces yo dije: ¡zas! Entonces, claro, a los arreglos cada vez que uno los presenta es un trabajo entre el pianista y yo. Y eso es lo maravilloso del trabajo. Y por eso trabajar con un pianista como Federico Lechner es increíble, porque él propone en función a la melodía, yo canto la melodía, nos vamos dando tiempos. Y algo hermoso que nos pasó en el ensayo es que él me dice: uy, es que yo no te estoy haciendo todo el tiempo lo mismo. Y yo digo: mejor, porque una de las maravillas de este repertorio es que lo vamos creando a medida que ocurre. Por supuesto, basados en un texto, basados en una melodía, basados en una especie de forma, pero cada vez que se presenta es diferente y nuevo. Y esa frescura tiene mucho que ver con los textos de Eti. Es decir, que a pesar de que existen, cada vez se manifiestan de manera diferente. Luego, el
originales en qué idioma? Yo los textos los tomé de las obras completas en español, porque cuando yo empecé a hacer todo este trabajo y me súper entusiasmé, dije, ¡zas! Tengo que pedir permiso para usar estos textos. Entonces, hablé con la gente que me podía dar el permiso, de hecho con el Gert Gartland, y me dice, use los textos como los necesite, confío en que va a honrar la figura de Eti. Entonces, estoy usando de las obras completas en español para este proyecto, de las obras completas editadas por Kostir y Klaas Melik para el proyecto que tengo en inglés, que se llama Under the Same Sky, y que lo hice en Pittsburgh hace poco. Entonces, esto como vive en diferentes idiomas, respira en diferentes idiomas. Y de hecho fue interesante la transición del inglés al español, porque tuve que retrabajar yo, siendo el castellano mi lengua, mi lenguaje materno, tuve que retrabajar los textos, agregar, cambiar, remodificar el libreto para que realmente encuentre lo que necesitaba. Es fascinante el trabajo, porque si bien es un libreto armado, respira, varía, hay respiraciones que cambian de un momento al otro, ¿no? Es como respirar las cartas, no quiero decir vivirlas, pero vivirlas y entender que esto iba ocurriendo mientras ella las iba escribiendo. Entonces tiene un ritmo particular. Más viendo que van evolucionando, ¿no? Empiezas una niña, Sí. ¿no? Con un pensamiento muy de Muy, adolescente quizá, o ni siquiera, ¿no? Y después ya tú te vas encontrando también una mujer. Me gustaría que fuésemos sobre eso. sí, pero antes de adentrarnos, no nos olvidemos que ella ya tenía 27 años cuando empieza. Entonces, ya era una mujer, que es lo que la diferencia de Ana Frank, de alguna forma. Entonces, lo que a ella le va pasando es un encuentro que la saca de ese yo inmaduro, de alguna forma, no, yo tengo una responsabilidad, pero no porque alguien se la impone, sino porque ella misma quiere hacer un viaje interno a los confines de sí misma y al mismo tiempo del resto de la humanidad, un deseo de entender al otro. Es el proceso, del yo liviano al... Ella necesitaba ser un ser profundo, ser un testigo y tomarse la vida en serio. Y ese fue su trayecto, pues 27 a 29 años, tampoco es que estamos hablando de desde los 20 a los 50, no. En 2 años, 3, se iluminó, sin dejar de ser una mujer corriente con los pies llenos de ampollas. Eso es. Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Viñeza Young. Soy mezzosoprano argentina, directora de escena también. Hace 20 años que vivo en Estados Unidos y durante la pandemia hice un máster en estudios avanzados de teatro aquí en España con la UNIR y después seguí mi camino en querer hacer un doctorado en creación artística y estoy actualmente cursándolo, estoy en la Universidad de Aveiro en el segundo año en Portugal. Mi vida principal es de cantante lírica, me dedico sobre todo a cantar barroco español, trabajo mucho con grupos barrocos de la parte este de Estados Unidos
Y de hecho, tengo ahora un tour con un grupo que se llama Apollo's Fire. Vamos a estar haciendo un tour que se llama O Jerusalem, que es sobre música judío ashkenazi. Y vamos a estar en Nueva York, Chicago, Cleveland. Y ese tour termina en London, en St. Martin in the Field. Así que este proyecto del cual quiero contarles, que se llama Bajo un mismo cielo, en el cual uno textos de la escritora neerlandesa asesinada en Auschwitz, cuyos textos fueron escritos entre 1941 y 1943, junto a canciones en yiddish de guetos y de teatro, es un proyecto adyacente a mi proyecto de creación artística en la Universidad de Aveiro. Además de ser cantante, he dirigido óperas en festivales internacionales, en México, en Brasil. He trabajado con grupos europeos, como los músicos de Su Alteza, que están situados en Zaragoza, el Suonar Parlante en Italia, de Remix Ensemble en Porto, en Casa da Música. Y también me encanta la tarea pedagógica. He dado clase por 10 años en la Universidad de Indiana, en Pensilvania, y voy dando masterclasses en diferentes partes del mundo y en Sudamérica también. Ahora bien, lo que me convoca en esta charla, que me provoca mucha alegría y agradezco mucho la invitación, es hablar sobre dos proyectos. Uno es el proyecto de creación que está todavía en un estado embrionario que corresponde a lo que es mi doctorado. Mi doctorado originalmente tenía otra temática. Iba a ser con la temática del tiempo, cronos, música barroca, con una colaboradora en España y otra en Estados Unidos. Pero la vida nos da sorpresas. Y entre estas sorpresas me encuentro con las cartas de Etty Hillesum. Y eso ocurre al mismo tiempo que yo empiezo a hacer experimentaciones artísticas con material en yiddish. Con lo cual decidí modificar mi temática de investigación y abocarme completamente a una búsqueda de quién fue Etty Hillesum y por qué me atravesó el alma de la forma que lo hizo. Y empezar a unir también música, puesto que la música para ella era muy importante y la música es mi primer lenguaje. Entonces, hacer un trabajo de una obra teatral, musical, unipersonal, que combine todo este material y con exploración vocal también. Eso está, como lo digo, en embrio. Pero algo que me resultó muy interesante fue que cuando tuve mi examen de primer año de doctorado, tenía que realizar una primera idea. Y no tenía un teatro para hacerlo en Aveiro. Entonces opté por hacerlo en un garage donde ellos se guardan equipos de música y demás. Ese garage parecía un tren. Y el hecho de que tuve la idea de pensar que ese tren, también gracias a mi colaboradora artística en Madrid, María Codevilla, que me dijo, ¿y por qué no repensás y haces que la gente esté con vos en este tren? Eso ya me dio para mí el primer mensaje Etty Hillesum. Entonces, en ese primer embrión también mezclé textos con una primera obra que encontré en el museo, no, en el archivo Etzhaim, de una canción en hebreo. A partir de ahí, yo quise seguir haciendo creaciones sobre Etty, más allá de lo que va a ser mi trabajo de doctorado. Pero para mí algo muy importante es que esto va más allá de un diploma, más allá de un doctorado. Y lo curioso es que con la gente que me voy encontrando, que son estudiosos de Hillesum,
todos me dicen lo mismo. Vos te das cuenta que por haber entrado en este mundo y haber sido tocada de la forma en que lo fuiste, tu vida no es la misma. Ni la forma de ver el mundo, ni la forma de ver la gente, ni la forma de manejarte. Va más allá de ese título. Y yo feliz por esa realidad. Entonces, de manera adyacente, quise generar, o tuve la necesidad de generar este concierto, este recital, al cual yo llamo recital literario musical, que une fragmentos de las cartas de Eti y de los diarios de Eti, junto a canciones que vienen de dos ramas, del teatro en yiddish y de guetos. Las canciones de guetos están solo recopiladas en un solo libro por Shmerke Kaczerginski, que hizo un trabajo etnomusicológico como sobreviviente de la guerra y él también autor, de ir preguntándole a sobrevivientes cuáles eran las canciones que ellos recordaban de los guetos o de los campos. Entonces se hace un trabajo de transcripción solamente de la melodía. Y son tan hermosas, que lo que yo hice fue ver canción por canción de todas las del libro. Y una vez que las elegí, buscar músicos, en este caso, como ocurre en la propuesta de Madrid, que tengo la suerte de hacerlo junto a Federico Lechner, que es un gran improvisador, un gran pianista. Entonces, cuando nos encontramos, basada en la melodía, que tiene el formato ABA, es decir, verso, verso, refrán, verso, verso, empezar a jugar con la forma. ¿Cuándo entro yo a cantar la primera frase? ¿Cómo extiendo la primera frase? ¿Qué elemento musical él me da en función a su conocimiento? Y así empezamos a jugar. Entonces lo maravilloso es la espontaneidad de hacer esta música, porque respira de una forma distinta y nunca se repite, ni de ensayo a ensayo, ni de presentación a presentación. Hay algo diferente que ocurre. Y de hecho, ya tuvimos una presentación el 21 de febrero y en una de las obras que yo además elijo es una obra de un coral de Bach que fue cantado por una amiga de Eti, Tide, en el funeral de su gran amor, Julius Spier. Y es un coral auf meinem Herzen. Entonces hacemos un pedazo de este coral. Y después Federico me dice, uy, no lo hice como lo habíamos planteado. Digo, no importa, porque en ese momento no podría haber sido diferente. Entonces hay un hecho de creación y de aquí, de ahora, que es muy increíble. Entonces donde se haga va a ser siempre diferente y es un poco la luz de este repertorio.